nosotros hablamos de la época de Jesús, hablamos de 2000 años. Y si hablamos de un señor muy sabio que era rey, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Salomón. Pues este rey sabio dice en la Biblia que la madera que sirvió para construir el templo, ¿saben de dónde la sacó? De los enemigos de Sidón y Tiro. ¿Entiendes que si hoy yo hago negocio, me mandan una madera podrida? ¿Les queda claro? Y en lugar de esto, ¿qué es lo que hacen? Pues mandan una excelente madera, el cedro del Líbano, viene hasta las costas de Jope, donde están pisando, de ahí a subir hasta Jerusalén, y en Jerusalén se construyó la casa de Dios. ¿Sabéis lo que es la casa de Dios? El lugar donde iba a estar el arca de la alianza, donde iba a estar la vara de Aarón florecida, ¿se acuerdan? El maná, las tablas de la ley. Pues todo eso iba a ser construido con madera del enemigo. ¿Entiendes que es ridículo? A menos que usemos una palabra que se usaba en el pasado, se llamaba orgullo. ¿La conocen? Una palabra bonita. Este orgullo, en definitiva, lo que iba a hacer es que si el día de mañana yo tengo un enemigo y este enemigo destruye todo, destruirá todo menos lo que fue construido con su madera. Así que ya había inventado el rey Salomón un seguro de vida para el templo. ¿Qué te parece? O sea que esta sabiduría, esto que había pedido Salomón, lo tenemos presente aquí también. Por otro lado, se habrán dado cuenta que detrás mío hay dos cosas. Una moderna y una antigua. La moderna, creo que Gary Lee tampoco la conoce porque se inauguró el año pasado y no hemos hablado del tema. Miren allá, tienen el nombre Uri Geller. ¿Se acuerdan de Uri Geller? Sí. Este mentalista que ¿Todavía doblaba la vive cucharita. todavía? ¿Eh? ¿Vive todavía? No solo vive, hizo un museo ahí. Así que se ha gastado unos cuantos millones de dólares. Se ha hecho su museíto y es un hombre famoso. Pero hablemos de otro famoso. Y el otro famoso está metido acá adentro, creo. No sé si todavía. ¿Me vieron que hay un gran pez? No José, ¿eh? Detrás de José. No, no estoy hablando de José. Detrás. Y es la historia de Jonás. ¿Se acuerdan de este Jonás? Que parece que le agarró un ticket para otro lado y se equivocó de camino. Pues este Jonás va a tener castigo, ¿se acuerdan? Y un gran pez, no dice la ballena, pero dice un gran pez, pues lo va a engullir. Y el puerto de donde se habla es el puerto de Jope, donde nosotros estamos. ¿Ya veis? Tenemos historia, tenemos detalles. Desde 1948, con la independencia del Estado de Israel, pues se ha hecho grandes reformas en el país. En algunas ciudades vivían árabes que por alguna causa decidieron no vivir con nosotros. Tienen todo el derecho, ¿se acuerdan? Cuando se toma el Estado de Israel, tienes dos alternativas. O te haces ciudadano israelí o vas en contra. Y si vas en contra, pues te ayudamos a escaparte para afuera. Así que se quedaron por fuera y nosotros nos quedamos con esta ciudad, que si bien es una ciudad muy antigua, pues se ha reformado y se han hecho calles y galerías. Así que si les parece, también le vamos a caminar un poquito y vamos a ver que hay galerías de arte. ¿Sabes lo que es el arte, no? El arte es morirte de frío. Depende cómo lo escribas. Si es con H... El arte, helado, hermano. Ya, después lo explico. Ay, no. Algunos sí agarramos, Alfredo. No, está bien. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Pero qué pasó? Lo que sí yo quiero es que entiendan que me gusta cuando la gente se ríe 3 veces. Cuando cuento el chiste, cuando se lo explican y cuando lo entienden. Está muy bien, está muy bien. Pero lo que nosotros queremos en definitiva es tratar de ir uniendo eslabones de la cadena. Se van a dar cuenta que todo tiene que ver con todo. Que de repente hablamos de una cosa del pasado, la traemos al presente. Por eso este chip de imaginación, para poder entender que mismo en distintas épocas podemos hablar del mismo lugar. El plato fuerte de este Jope bíblico lo tengo a una distancia como de 200 metros
que lo vamos a caminar después de esos 2 minutitos de fotos, y vamos a encontrarnos con un tal Simón Pedro, que seguramente ustedes llegaron en el avión ahora, ¿no es cierto? O ayer, y el avión bajó en un lugar que hoy se llama Aeropuerto Ben Gurión, pero antiguamente se llamaba Lida. Es el Lida bíblico, que en los Actos de los Apóstoles, en el capítulo 9, ya habla de un tal Simón Pedro, que estaba llevando las palabras de Jesús, evangelizando y tratando de asistir a otros. Llega a Lida. Lida no era el aeropuerto, en esa época no había aeropuerto. Dicen algunos que Poncio era piloto, pero no, es Poncio Pilato, no es piloto, dejémoslo claro. Pero de Lida es llamado para venir a Jope, para encontrarse en Jope, en la casa de un tal Simón el Curtidor, junto al mar. Así que nuestro objetivo será ir para allá. Así que vamos a hablar de religión. Y Jesús era judío. ¿Cómo sabemos que era judío? Primero, porque en la Biblia lo dice varias veces. Primero, si sabemos que el Mesías es el hijo de vientre judío. Claro. Segundo, si sabemos que cuando nació al 8º día fue circuncidado, judaísmo. Nos cuenta en la Biblia que con 12 años fue llevado al templo, judaísmo. Nos cuenta que los apóstoles, que antes eran seguidores, le llamaban de rabí, de rabino, o sea que no solo era judío, sino que era judío, culto, sabio, y que era maestro. Rabí es maestro. Es decir, tenemos una serie de elementos. Estamos colocando, cuidado, no se enojen unos con otros, que nosotros partimos todos desde cero y vamos a ir creciendo juntos. Así que los judíos, sabemos que en la Biblia tenemos 5 libros primeros que se llaman libros de leyes. El Pentateuco, en hebreos le llamamos la Torá. Así que los libros de leyes nos marcan cosas. Y el judío tendrá que cumplir estas cosas, como por ejemplo, lo comentaba con algunos, que se habrán dado cuenta que en el desayuno hemos tomado lácteos. Y anoche en la cena han comido carnes. Pero con las carnes no había lácteos y con los lácteos no había carnes. Y en la Biblia dice que no cocerás el cordero en la leche de su madre, donde decimos que la leche es símbolo de vida, ¿cierto? Y la carne es símbolo de muerte, porque tenemos que matar el animal para comer. Y que vida y muerte coexisten, pero no al mismo tiempo. Eso está muy claro. Y si ustedes nunca lo pensaron, siempre que Jesús hizo milagros alimenticios, alimentó con pez, que es parve, no es considerado ni carne ni lácteo, y alimentó con pan. Porque no iba a preguntar, oye, ¿tú tomaste leche? Pues no te puedo dar carne. A ver, ¿yo te doy carne? Pues te doy lo que todo el mundo podría aceptar, lo que está a la mano de todos. O sea que sí sabe y sí entiende este Jesús judío, y le ha pasado a sus seguidores, luego amigos también, luego conocidos también, y luego los apóstoles, les ha enseñado un camino de alta disciplina religiosa. El propio Jesús, le vemos en la Biblia, nunca le ha faltado ni un pelo al camino religioso. Nunca ha fallado en los principios religiosos. ¿Que ha habido algunas cosas que llamaron la atención? Sí, no me cabe duda. Pero cuidado con la diferencia. Una cosa es que haya sido un rebelde para la época, llamémosle así, pero no por eso le haya faltado en nada a Dios. Y así lo hace con los apóstoles, y atención, porque Simón Pedro, pues le ha seguido a Jesús. Ha estado 3 años en una vida pública con él. Y de repente Jesús murió, resucitó, fue a los cielos, y Simón Pedro quedó haciendo un trabajo, ¿cierto?, de evangelizar. Llega aquí, está en la casa de un tal Simón el Curtidor. Nos dice el pasaje de la Biblia que subió en un mediodía a la terraza y que recibe un estado como de éxtasis y un lienzo que baja desde los cielos. Y atención, escuchen bien, porque dice que había en este lienzo animales prohibidos. ¿Prohibidos para quién? Para el judaísmo, que está escrito en la Biblia. Y que Simón Pedro pues lo ha recibido siempre. ¿Qué dice en la Biblia? Pues en la Biblia está diciendo, Simón Pedro, mata y come. Y dice, pues ¿cómo voy a hacer una cosa así si está prohibido?
Entonces la respuesta es, lo que yo te estoy dando, pues ¿cómo le vas a llamar de inmundo o impuro? Simón Pedro era un hombre simple, vamos a hablarlo claro, ¿eh? Era un hombre simple, era un hombre de lo más simple que puedan imaginar, pero era fiel seguidor de Jesús. Y si Jesús le enseñó así, pues no hará nada. Pero por otro lado, le llama la atención porque le dice que hay unos hombres que van a golpear la puerta y que vaya con ellos. Si yo me voy a la novela mexicana, ¿viste cuando dicen 2 días atrás, cuando estaban en tal lugar? Pues 2 días atrás había un lugar llamado Cesarea Marítima. Y en Cesarea Marítima había un buen tipo, un buen hombre. Un hombre llamado Cornelio. Y ese hombre era un hombre justo y merecía tener salvación. Y recibe un camino y una posibilidad, pero la posibilidad estaba que vaya a buscar a un tal Simón Pedro, que está en la casa de un tal Simón el curtidor junto al mar, que mande hombres de confianza. Pues imagínate que yo estoy ahí, soy judío, es aquella época, golpean la puerta, veo soldados, pues saldría corriendo. Pero por otro lado me llama mucho la atención que había una voz, que había un lienzo, que dice, sigue a aquel hombre. ¿Y sabe qué? Simón Pedro decide, sí, pues le voy a seguir. Y va a caminar estos 2 días de caminata hasta Cesarea Marítima. Y en definitiva, lo que va a hacer es ir pensando, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de mensaje tan extraño yo estoy diciendo? Que animales prohibidos ahora estén permitidos y que no le llames impuro. Y camina estos 2 días, va a llegar a lo de este Cornelio, que es un pagano, es un centurión. Y ese centurión sabe de las leyes de los judíos, así que se va a la puerta a recibirlo, porque dice, yo sé que ustedes judíos no pueden entrar en una casa de no judío. Y Simón Pedro le sorprende diciendo, no, claro que vamos adentro, porque ya lo pensó en esos 2 días. Y si esa salvación le puede dar un camino fantástico, ¿por qué no? Pese, abro comillas, pese a que no es judío. Porque en la Biblia decimos en el Antiguo Testamento la salvación de los judíos, todo muy bien. Pero, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el proceso donde aparece Jesús de Nazaret, que no inventa religión ninguna, sino que está dando una pauta nueva de salvación, no solo a judíos, sino a los gentiles? Así que hay un lugar donde todo esto comenzó, y es donde ustedes están parados. Con un entendimiento para un tal Simón Pedro, un hombre simple, dedicado a Jesús, de corazón, pues tendrá sus confusiones y le llevó esos 2 días. Pues me parece brillante, pero por otro lado, ustedes no están saliendo aquí al cristianismo de la batata. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Ustedes han venido desde orígenes, y los orígenes del judaísmo, de Jesús, y la posibilidad de expandirse. ¡Ay, santo! La salvación que sea para todos. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Así que lo de problemas entre Pedro y Pablo, sabéis que tenían problemas para saber si después habrá que pasar por el judaísmo para seguir a Jesús o no, habrá que hacer circuncisión o no, habrá que esto o aquello. Pues nosotros tenemos una respuesta aquí, que ya entendemos que el paganismo puede tomar el nuevo camino de salvación, el judaísmo, seguir a Jesús, y así con todos. Así que creo que quedó un poquito más claro. Yo no sé si sea la casa de Simón el curtidor o no. Lo que sí sé es que estamos junto al mar. Jope era pequeño, Jope es bíblico, Jope aparece en muchos elementos, y de aquí nosotros empezamos nuestro camino de esta semana, ¿no es cierto? Wow, qué lindo. Contigo. Quiero decirle varias cosas. Número 1, es extraordinario lo que hemos escuchado de parte de Alfredo, ¿no? Amén. Y creo que cada uno, número 2, tenemos una idea un poco más clara de lo que es la vida de Simón Pedro después de que negó al Señor y después de que se arrepintió amargamente, lloró y fue lleno del Espíritu Santo. Porque ya para eso el apóstol Pedro había predicado 2 sermones tremendos donde ganó 8,000 almas. Y fue ya un Pedro diferente. Y Alfredo, mi amigo, dice algo que es muy interesante. Simón Pedro venía del norte, es un pescador, no era un pescador. Y era una persona rústica, típico del campo, así. No era como Saulo de Tarso, que era un hombre de mucho conocimiento, muy diferente. Pero sin embargo, Dios empezó a moldearlo, a cultivarlo. Y una de las cosas que hizo fue mostrarle esta tremenda visión o este éxtasis que tuvo, donde él vio que bajo este lienzo y le estaba diciendo desde ahí
que el mensaje del evangelio y la salvación al mundo es para todo el mundo. Amén. Y el apóstol Pablo lo entendió desde el momento que se convirtió. Por eso fue que fue llamado abortivo, apóstol fuera de tiempo, y llamado a predicar a los gentiles del mundo, siendo que él era sobre todo el perseguidor más grande de la iglesia, de la iglesia, antes de tener esa tremenda experiencia cuando iba camino a Damasco, Siria. O sea que, pero Simón Pedro, ustedes están aprendiendo, ni siquiera es el primer día, estamos en la primera hora y están ya teniendo en la mente, como dice mi amigo Alfredo, el chip de la imaginación, se están transportando 2000 años atrás. Y es posible que ahí donde usted está parado, como dice, aquí estuvo Simón Pedro. Es posible que aquí estuvo Simón Pedro. Y en el capítulo 9 de Hechos es donde por primera vez se menciona a Simón el curtidor. Y aquí en esta área vivía este hombre, donde también Simón Pedro tenía relación con él. Así que de aquí nos vamos a ir obviamente a Cesarea la Marítima, donde vamos a aprender mucho más, donde estaba Cornelio y muchas otras cosas. Judaica. ¿Conocen la palabra? No. Pues judaica son los elementos que tienen que ver con los judíos. Por ejemplo, hemos visto un manto, ¿cierto? Sí. Hemos visto que estos usaban algo arriba de la cabeza, ¿le vieron? Sí. Lo mío es natural, pero digo, se pone algo que es como un sombrerito, que se le llama kippah. Y esto es para recordar o asociar que está por arriba mío está Dios. Y lo tiene presente. Ya veis, en la iglesia también, algunos lo usan. Esos es, en definitiva, elementos de judaica. El candelabro de 7 brazos del templo. Hay algunos elementos que son más conocidos y otros menos conocidos. Pero el que quiero que todos conozcan, yo lo mencionaba para algunos, pero quiero dejarlo claro para todos. En la puerta de los cuartos, a la derecha, a la altura de los ojos, ¿lo vieron algunos? Sí, el candelabro. Que hay como si fuera una cajita. ¿Le ven? ¿Le ven allá? Como una cajita. Y que está inclinada. Pues eso se llama mezuzá. No importa el nombre. La idea es que en el capítulo sexto del libro de Deuteronomio, en el versículo 9, habla que Dios está protegiendo la entrada de tu casa y tus ciudades. Entonces, en la puerta de la casa yo voy a poner lo que en hebreo, uno de los 72 nombres de Dios es el Shaddai. Shaddai es Shomer de la Tot Israel, guardián de las puertas de Israel. Así que en la puerta de la casa yo veo que está esto y me recuerda, qué bueno, Dios me está protegiendo. ¿Entienden? Hay gente que dirá, no, yo con eso espiritualmente ya me alcanza. Pues en la Biblia está escrito también que hay un algo físico. Y es esto que se llama mezuzá. Y lo que llama la atención es que generalmente se le pone inclinado, levemente inclinado. Es que en el judaísmo estamos casi perfectos. Amén. ¿Qué estaría faltando? El templo, el Mesías, ¿entienden? Entonces, está casi perfecto. Si yo fuera Galilei diría, está, ya. ¿No es cierto? Alerta. Alerta 4, alerta. Hola, soy Alfredo. 4, alerta. Yo tengo Dios te miedo. bendiga. Pero sí, ¿entienden? Se pone como si fuera un poquitito inclinado, como diciendo ya casi, pero no nos falta todavía. Y quiero mostrarles 3 cosas. Número 1, ya veis que aquí hay el diseño como de un animalito. Pues si es bíblico, ¿a qué se animan que es? Un cordero. Cordero. Y el cordero, ¿dónde nosotros tenemos una historia asociada con cordero? Antes de Jesús, porque Jesús es consecuencia, no causa de cordero. Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Yo les pregunto, primera pregunta, ¿le mató o no le mató? Lo mató. No. Claro que lo mató en el corazón. Claro. Entonces, cuando la mano iba a hacerlo físicamente y Dios, como ve en el corazón de las personas, no precisó la mano como diciendo, yo ya he visto que lo mataste. Había sido probado. No me preocupa. Y lo que mató fue un... Cordero. Pues usamos la primera palabra llave, sacrificio. Del otro lado, nosotros tenemos una suma de pies y brazos que parecen una escalera, y eso es ridículo. ¿Cómo va a haber una escalera de pies y brazos? A menos que estés metiéndote en un sueño. Y es la historia de Jacob, ¿se acuerdan? Una escalera que suben y bajan, y los ángeles
Pues a esta palabra le colocaremos sueño, ¿de acuerdo? Para la columna. Y miren arriba, van a ver que hay unos peladitos de barba, que es la imagen de las personas bonitas, no quiero entrar en detalles, pero esos son sacerdotes que están cargando algo especial. ¿Qué puede ser que estén cargando? La Torá. El arca de la alianza. Ah, el arca de la alianza. ¿Y quiénes pueden ser que cargan el arca Los de la levitas. alianza en esto? Los levitas. Voy a ir más profundo. Cuando volvieron a la tierra prometida, que Moisés no entra en la tierra prometida, quien entra es Josué, cargando el arca, y la palabra que voy a utilizar es volvieron a la tierra prometida. José no la conocía. Exacto. Y tampoco Moisés, pero es la tierra que prometieron a Abraham. Quiere decir que todo judío del mundo tiene el derecho de volver. ¿Entienden? Mismo que no tengo antecedentes de ayer o anteayer, pero la palabra es volver a la tierra prometida. Fíjate qué curioso, porque tenemos un estado del pueblo judío. Y todo judío del mundo tiene derecho a volver a la tierra prometida. Exacto. Pero mira qué curioso, porque imagina una puerta. Estoy volviendo a la tierra prometida, el pueblo judío, detrás de un sueño de 2000 años y con un gran sacrificio que le hemos conocido como el Holocausto. ¿Se acuerdan? 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. El sueño es de 2000 años, pero hoy tiene un judío lugar para volver. Pues si lo adaptamos al cristianismo, pues lo que están haciendo ustedes, ¿qué es? Volviendo. Volviendo a las raíces. Exacto. Para algunos un sueño de mucho tiempo que llevan cargando. Así es. Y para algunos Qué con lindo. sacrificios que pueden ser Aleluya. físico, económico, espiritual, social, ¿cierto? Pero qué bueno que estén volviendo y que de alguna manera estemos llegando a esta puerta. Qué lindo, Amén. qué lindo. Amén. Que a muchos les llama la atención o que muchos a veces preguntan es dónde estamos geográficamente. ¿Se dieron cuenta que estamos junto al mar Mediterráneo? Por otro lado, se habrán dado cuenta, ya luego le van a ver en un paisaje maravilloso, pero en la región del mar Mediterráneo, en especial, nosotros estamos como en el final del mar Mediterráneo, donde para abajo de costado tenemos África, arriba de costado tenemos Europa y nosotros somos Asia. O sea que ahí estamos, los 3 continentes, la base, todo el desarrollo. Pero ¿dónde estamos geográficamente? Pues estamos muy cerca de Egipto. Si seguimos dándole la vueltita un poquito para abajo, los que conocen algo de geografía, pues Egipto está muy cerca. Y de Egipto viniendo para acá, entre Jope y Egipto, hay 5 ciudades muy antiguas, filisteas, donde yo voy a mencionarlas. Y seguramente 3 no pasa nada. En la cuarta un poquito y la quinta todos hacen así con la cabeza. Vamos a practicar. Ciudad filistea Gat, Ecrón, Ashdod, Ashkelón, ciudad donde tenía que ver con Sansón, las columnas, ¿se acuerdan? Que le volvió el cabello y la fuerza. Claro. Digo, en eso algunos sí se acuerdan. Y la quinta ciudad todos hacen sí con la cabeza y no pasa nada. Porque la quinta se llama Gaza. La franja de Gaza. A esa sí que la conocen, ¿eh? Pues nada, a no preocuparse porque está como a 80 kilómetros. Muy cerca. Como a 50 millas. Pero sí entienden que a veces hay problemas o hay conflictos con los filisteos, que en hebreo se les dice Plishtim. Y Plishtim suena a Palestina. Así que mira, ahí tienes orígenes de una palabra, Mishepolesh, el que se metió, el que se inmiscuyó, el Polesh. Así que no es extraño andar pensando, mira, en aquella época Polesh y ahora también. ¿No es cierto? Pues a tenerlo en cuenta que está muy cerca de aquí. Se han encontrado restos de cuestiones que tienen que ver con Egipto. No nos involucra, pero entiendan que la proximidad lleva a costumbrismos. Solo quería dejar esto muy claro, independiente que estamos bajo árboles de olivos por algún lado y quiero regalarles una vista maravillosa. Así que seguimos para arriba. Hermano, árbol de olivo, vean qué bonito. De las aceitunas. Así que ya Yo mandé a plantar este árbol hace 1 año para ustedes.
la paranoia de Herodes lleva a que siempre está con miedo de cosas. La megalomanía de Herodes habla de hacer superconstrucciones. La locura de Herodes lleva hasta este hombre, con su paranoia, a haber matado a sus propios hijos. Alguien que está dispuesto a matar a sus propios hijos tiene una locura. Y por otro lado, la genialidad en lo que refiere a construcciones. Recuerden que Herodes hizo un superpuerto, que es lo que tenemos aquí. Mejoró el templo de los judíos. Hizo una fortaleza llamada Masada en el medio del desierto, que estaremos en los próximos días. Murió de enfermedad venérea con 63 años, pero la vivió muy bien. Es, por otro lado, un hombre que ustedes lo recuerdan como el que mandó matar a los niños primogénitos judíos entre 0 y 2 años, entre ellos Jesús, pero eso llevaba su paranoia, pues le habían dicho, como se dice en algunos países de Latinoamérica, alguien puede haber nacido y serrucharte el piso, es decir, ser más poderoso que tú, y él no se lo podría permitir. Así que empiecen a pensar por allí. Herodes viene en el año 37 antes de la era cristiana como autoridad en la Judea, y esta autoridad hará que él piense, voy a estar bien con los judíos, le voy a mejorar el templo, al lado le voy a construir una fortaleza para ver lo que los judíos hacen adentro del templo. Voy a construir un lugar en el medio del desierto en el caso de tener un enemigo que nunca existió. Voy a hacer un superpuerto y ahora abran la mente. ¿Qué es un superpuerto? Tengo África, tengo Europa y estoy en Asia. Es decir, los barcos que vengan de Europa pueden hacer negocios aquí. Los barcos de Asia saldrán para otros lados, los barcos de África vienen para aquí y mismo pueden hacer negocios o interactuar entre los países y todos me pagan impuesto a mí. ¿Entienden el juego? Es decir, no solo los que vienen aquí. Una vez que vienen aquí, hicieron negocio, ganaron dinero. Una vez que ganaron dinero, yo me tengo que preocupar en este puerto que lo gasten. Para eso tiene que hacer actividades complementarias. ¿Quedó claro el asunto? Una vez que entendemos que es un gran puerto, que hay gran comercio, hay gran business y hay impuestos, los impuestos para el César, ave César. Pero como el César no está aquí, pues vendrán en mi bolsillo. Así que Herodes se la ha pasado fenomenal. Hemos entendido una gran vida de este hombre. Cuando ustedes hablan de Jesús, cuando es adulto, hablamos de sus descendientes, no de Herodes el Grande. Así que vamos a aprovechar para ir a ver algunas cosas que tienen que ver con este Herodes y con este pueblo. Entender que estamos metiéndonos en el área de arqueología. ¿Qué es arqueología? Pues es una ciencia que nos estará ayudando a entender en qué época estamos y ver construcciones y detalles. Época que estamos, época de Herodes, ¿de acuerdo? Época de Jesús. Asunto número 2. Cuando hablamos de la época de Jesús estamos hablando de un tal Simón Pedro, ya hemos entrado en referencia, que vino para aquí. Quien estaba aquí era un hombre llamado Cornelio. Decíamos que estamos tocando un elemento bíblico. Cornelio, que era centurión. Aquí atrás lo que hay es un teatro. En un teatro hay escena, hay actividad. Y en el tiempo presente nosotros aprovechamos el teatro. Hace 2 días estaba Itai Levi cantando aquí, un cantante de última moda. La diferencia es que se paga $200, $300 para venir a escucharle. Porque imagínate, en un escenario de 2000 años, pues tiene el je ne sais quoi, ¿no? El carácter especial. Por otro lado, nosotros estamos hablando también bíblicamente de un señor llamado Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Pues este Pablo, en definitiva, así como decía Gary Lee, ¿no? Al principio súper enemigo de la iglesia, en su camino para Damasco, que atención, que sale por un camino que se llama la Vía Maris. ¿Y de dónde sale la Vía Maris? De aquí, del puerto.
Herodes, el megalómano paranoico genio loco, se había inventado un camino de comunicación que te lleva para Asia. Dinero, interactuar con Asia. Pues para allá va ese señor llamado Pablo, encuentra una revelación y un revertimiento donde va a ir a lo que ustedes conocen como escribir varios libros que nosotros vimos, que va a conversar con distintas personas, muchos gentiles, pero si ustedes le prestan mucha atención, que es lo único que un judío presta, dejémoslo de lado, llevaría como... Dale 2 segundos para que... Para que Ok. aterricen, para que aterricen. Para que entiendan que el libro más difícil o los textos más difíciles que ustedes tienen para entender es cuando se habla de las cartas a los hebreos. Porque si yo tengo a un hombre ignorante o que poco sabe y le meto un tema fuerte, puedo convencerlo rápidamente. Pero para un judío que viene con una tradición milenaria y que viene con una carga muy fuerte, yo tengo que hacer que revierta todo esto que lleve, destruirle, llevarle por tierra y construir algo nuevo. Así que no es extraño que las cartas a los hebreos sean bastante más complejos, sobre todo para muchos de ustedes, para poder entenderle. Así que cuidado, porque Pablo era discípulo del Rabí Gamaliel. Hasta ahí ustedes conocen. Lo que ustedes no conocen, la mayoría, es que Gamaliel era discípulo de un gran rabí llamado Hillel. Y yo siempre hago referencia de Hillel porque me parece maravilloso. Yo sigo la línea de pensamiento de Hillel en la cuestión religiosa, que a las cosas le puedes poner distintos nombres, pero el nombre más interesante lo desarrolla Hillel cuando Hillel se enfrenta a Shammai, a la escuela de Shammai, donde Shammai decía, Dios puede todo, y Hillel dice, claro que Dios puede todo, también puede utilizar al hombre como intermediario. Y Shammai no lo aceptaba. Y Hillel dice, todo lo que tenga que ver con la intermediación es de Dios también. Después de todo usas al hombre. La versión principal que muestra Hillel es, si alguien se cae, ustedes lo ayudan y hay 84 causas que daría para ayudar, dice Hillel. Pero la verdadera se la están olvidando todos. Y es que tú lo estás ayudando porque se cayó delante tuyo o porque tú viste que se cayó. Entonces es Dios el que te pone en el camino para interceder. Todos los otros comentarios, sí, por amor, está todo bien. Pero hay una intermediación, unos cañecitos, unos cablecitos que están por encima, que es Dios que está utilizando al hombre como intermediario. Amén. Y esa es la teoría o la filosofía de Hillel. Y si ustedes lo miran, cuando Pablo habla, muchas veces habla de toda esta intermediación. Independiente, ¿cómo se llamaban las mujeres de Pedro y de Pablo? Betty y Vilma. Esa era más fácil. Pero sí entiendan que Pablo fue a enfrentarse a un problema serísimo en el mismo templo y con los judíos sacerdotes que decían, a este lo tenemos atragantado, lo vamos a enjuiciar. Pero Pablo era muy astuto, discípulo del Rabí Gamaliel, y dice, espera, no olvides que soy ciudadano de Roma, así que ¿cómo qué me van a juzgar? ¿Por la religión? Pues que me juzguen por ciudadanía. Así que si es ciudadano de Roma, pues tendrá que ser Roma quien lo juzgue. Y él estuvo 2 años en prisión aquí, en esta ciudad. Y es interesante porque él aprovechaba cuando le sacaban a relucir como si fuera un burrito, y él aprovechaba para evangelizar, para enseñar, para transmitir la palabra. Wow. A tener en cuenta. Vamos a bajar un poquito para ver parte del teatro. Pues sí estamos viendo, ¿no es cierto?, que tenemos toda esta plataforma donde están estas pequeñas sillas, que sería lo que antiguamente sería el área de la orquesta. Ya le vieron el escenario, la orquesta, ven en los laterales que hay escaleras y se ha mantenido y reformado, pero muy en pequeño. Se ha aprovechado porque como la arena te ha llenado todo el lugar, tuvimos la suerte de que todo quedó cubierto.
Así que hubo que descubrirlo. Y aquí la gente venía a ver el espectáculo y comía y bebía, y bebía y comía, y comía y bebía, y bebía y comía. Pero hay un límite para comer y ¿Pero qué es lo que beber. hacían? No entendí. Y comía, bebían, y ok. bebía, y comía. Pero hay un límite, decíamos. Y en el límite es donde yo tengo que aprovechar la imaginación para generar mayor espacio gastronómico. Porque después de todo había que ganar dinero. Y si ven, en estas salas hay como unas puertitas. En las puertitas había una sala lateral que no voy a explicar cómo funcionaba, pero se llamaba el vomitorium. Ok. En la parte central tenés a la autoridad, donde pusieron todas las maquinarias aquí. Empezaba la actividad. En el frente, escenario. Detrás, otro medio círculo que era la escenografía. ¿Entienden el complemento? Y si había una guerra, pues la mostraban por detrás. Y si venía la carrera de cuadrigas o las vigas, pues venían una callecita en el medio. La idea es entretener a la gente, que coma, que beba y que gaste dinero. Así que por un lado tenemos teatro. Cuidado, que no he dicho ni circo, ni leones, ni nada parecido. Sátira, lírica, una buena actividad. Y ahí ya tenéis un pantallazo. Así que minuto y medio para fotos y salimos por este lateral donde les voy a mostrar, entre otras cosas, que hay camerinos que son de 2000 años, es decir, le van a ver las escaleras de comunicación. Detrás le vamos a ver todo lo que tiene que ver con arquitectura de la época y del otro lado algo grandioso. Antes de que nos vayamos, aquí también fue donde el apóstol Pablo le predicó al rey Agripa, ¿se acuerdan ustedes? Y le dijo, casi me persuades a ser cristiano. Así es, así es. Aquí fue algo extraordinario. Así que es muy posible que donde usted esté parado estuvo el apóstol Pablo. Y no olviden que estuvo también Pedro, que estuvo viniendo a la casa de Exacto. Cornelio. Y de seguro que aquí ha estado Gary Lee y Alfredo Levin. Sí, la famosa historia. Vieron que nosotros tenemos un mapa aquí en el frente, ¿cierto? Creo que de alguna manera les ayuda. A ver, mira, Cesarea está aquí, Jerusalén, pero se dan cuenta que está África por allá abajo. Aquí tenemos Europa. ¿Y a quién me estoy queriendo referir? Herodes necesita mármol, necesita granito, necesita mosaicos. Todo esto lo manda a hacer en el país de origen. Es decir, tiene todo un departamento de producción, todo un departamento de logística que tendrá que ver con todas las construcciones que hizo. ¿Se acuerdan que hablamos de aquí y hablamos de Jerusalén y hablamos de... ¿Y de dónde saca todo ese material? Bueno, ya la columna tendrá que venir cortada. Ya el material tendrá que venir hecho, no puede venir la materia prima entera. ¿Me explico? Quiere decir que hay todo un departamento de producción internacional para hacer que ese señor le podamos llamar megalómano. Ahora, hay algunos complementarios, claro. Lo que estamos viendo es parte del hipódromo. Le veis hacia abajo, toda una gran comunicación y el gran puerto. Así que tenemos a tener en cuenta. Se limpió del otro lado, ahí de la época de las cruzadas, limpiaron todo y unieron los elementos. Así que es un espectáculo venir aquí y ver el gran desarrollo del lugar. Si me siguen, les voy a mostrar cómo unimos historia, arqueología y la Biblia. Se dieron cuenta que lo que tenemos aquí alrededor es un armado, es una estructura. Estamos hablando de palacio de autoridad y como palacio de autoridad pues tenemos esta riqueza, ¿no? Pensamos, ¿quién viviría aquí? Por un lado sería Herodes y después de Herodes sería el supervisor de la Judea. Recuerden esta palabra porque la vamos a estar tocando en profundidad. 3 o 4 curiosidades. Es que estamos hablando de alguien que es el supervisor de Judea. ¿Se acuerdan de lo que yo comentaba? Pues en la época de Jesús hay un supervisor de Judea llamado Poncio Pilatos.
Supervisor de Judea significa me la paso fenomenal aquí, en la ciudad romana, pero yo tengo que subir a Jerusalén en las fiestas de peregrinar. ¿Para qué? Para lo que en latín nos llamaría, tengamos la fiesta en paz. Llegamos, tenemos la fiesta en paz, termine y vuelvo, ¿cierto? Vuelvo a la piscina, al teatro, al hipódromo. Por cierto, allá donde está la columna aquella, ¿le ven la columna gris? Que arriba está la hormiga que está amamantando a la hija. ¿La llegan a ver? Y el otro mexicano dice, ver no la veo, pero escucho el chupeteo. Así que allá en el fondo es donde estaba toda esta cuestión del spa, ¿imaginan? Detrás había una calle de shopping, del otro lado había mercado. ¿Sí entienden que se la pasa fenomenal aquí? Pero mismo que se la pasa fenomenal aquí, él tiene que subir a Jerusalén en las 3 fiestas. 1, Pascua. 2, nosotros estamos hablando de la fiesta de Pentecostés. Y 3, la fiesta de Tabernáculos. Así que, considerando estas 3 fiestas, tenemos algo particular que tiene que subir a Jerusalén. Una demostración histórica que junto con una demostración práctica, arqueológica, esta piedra, que no es original, es copia, ¿no? Pero esta piedra está hablando que vivió aquí alguien llamado Pontius Pilatos. ¿Les queda claro? Es decir, por historia ya tengo a Pontius Pilatos. Por arqueología yo tengo a Pontius Pilatos. Pero me está faltando la Biblia. Así que tomando la Biblia, si yo entro, levanto un poco el nivel, ¿de acuerdo? Vamos arriba. Si yo tomo la Biblia y leo que Poncio Pilatos llega a Jerusalén, viene para supervisar en la Pascua, vemos que él es nuevo en su acción. Porque dice, yo no sé de esto, no sé de aquello. Le dicen, vamos a liberar a un judío en la Pascua. Pero si por historia, ojalá que me puedan seguir. Si por historia, yo sé que él subió a gobierno en el año 26 de la era cristiana, si eso significa que estaríamos hablando o 27 o 28, que sería el momento en que está juzgando la época de Jesús, que sabemos por la Biblia que fue crucificado con 33 años. Ojalá que me puedan seguir, porque si yo estoy diciendo que 27 o 28 es el año de él, pero Jesús fue crucificado con 33 años, asunto número 1, significa que Jesús nació en el año 5 antes de la era cristiana, antes de lo que mal llamado sea la era cristiana, pero ya era demasiado tarde para andar corrigiéndolo. Asunto número 2, sabemos que Herodes el Grande, megalómano paranoico, genio loco, murió en el año 4 antes de la era cristiana, lo cual no podría mandar matar a Jesús si él ya se murió. Así que una vez más queda demostrado, Jesús nació en el año 5 antes de la era cristiana. Eso no altera la fe de nadie. Lo que sí he descubierto en la escuela de la vida y a través de llevar muchos grupos, que la mayoría recuerda que Poncio Pilatos subió a Jerusalén. Que Poncio Pilatos, estando en Jerusalén, no sabía que iban a liberar a alguien. Podían haber liberado a 50 a la vez y en lugar de liberar a 50, solo liberan a 1 de 2. Y eso es muy curioso, porque hay solo 2. A uno, que era Jesús, lo hubiesen querido matar los sacerdotes, pero no lo pueden matar porque si no es mártir. Tampoco lo querrán juzgar porque alguno dirá, y si es el Mesías, yo no me quiero meter en un asunto de estos. Así que le pasaron la pelota a Poncio Pilatos al día siguiente, pero los judíos sacerdotes del templo no quieren mentirle a Dios, pero sí saben hacer un truquito. Mismo que no le quieren mentir a Dios, se van a encargar de algo muy particular. Y lo voy a mostrar aquí de lado. Así que tenemos a Poncio Pilatos que está colocando a 2 personas. ¿Quién colocó a esas personas? Los sacerdotes del templo que no quieren mentir. Esos sacerdotes del templo que no quieren mentir quieren salvar al Hijo del Padre. Y si quieren salvar al Hijo del Padre tendrán que decir ante Dios, quiero salvar al Hijo del Padre. ¿El Hijo del Padre quién es? Jesús. Jesús. Pero si yo pongo una persona
que se llama Bar Abba, que en traducción de hebreo es hijo del padre, y yo digo quiero salvar a Bar Abba, ¿estoy mintiéndole a Dios? Estoy haciendo un truco. Estoy mencionando una persona que el nombre de él es hijo del padre. Wow. ¿Estoy mintiéndole a Dios? No, porque yo estoy diciendo quiero salvar al hijo del padre. Por otro lado, Poncio Pilatos, que no sabía de la situación, cae en la trampa y dice, ¿y qué hacemos con el otro? Y de ahí vendrá el juego para evitar la famosa frase, los judíos mataron a Jesús. Pues no fueron los judíos, fueron los sacerdotes que estaban repodridos de un problema terrible llamado Jesús de Nazaret, que en lugar de ellos curar en día de semana por dinero, viene ese otro y cura en sábado y gratis. Eso es concurrente desleal. Sí, es una competencia desleal. Ya le empezaban a seguir a Jesús por hacer estas cosas. Y en sábado, ¿se acuerdan? Pues una cosa fue llevando a la otra y querían terminar con Jesús de una manera clara. El pueblo. Pues si nunca se lo preguntaron, ¿qué está haciendo el pueblo en un lugar pagano en un día de fiesta? Que era en la fortaleza Antonia. Así que, como se dice en hebreo, I rest my case. ¿No es cierto? Entonces, ¿En inglés? En inglés también es... ¿Hablaste en mira, inglés? Dijo en inglés. No, pero sí entienden la idea de quedó demostrado... ¿Cómo se dice en hebreo? Vamos a escucharlo. ¿Cómo se dice en hebreo? No. Está todo bien. Estoy bromeando. Solamente que entiendan que puedo colocar evidencias de elementos históricos, bíblicos y el elemento arqueológico que lo único que le importaba a Poncio Pilatos era volver para aquí, que la pasaba fenomenal. Entonces, ¿quiénes fueron los culpables de matar a Jesús? Los sacerdotes romanos del... No, los sacerdotes del templo que tenían un problema de la competencia desleal, donde vendría alguien a salvar, decía que él puede salvar, que no necesitan del templo, que necesitan del amor de Dios, que no necesitan pagar impuestos, que no necesitan llevar 3 palomas para sacrificio, que no necesitan un montón de elementos, de cambiar un dinero que era del templo. ¿A cuánto lo cambias? Pues problema mío, porque yo te lo cambio como quiero. Pero los judíos lo entregaron, ellos eran tan culpables como... Es lo que está diciendo. Es lo que él está diciendo. Los judíos eran su propia gente, los esenios, fariseos, escribas, toda Sí. esa gente. Si tú Entonces, dices- ellos vieron a Jesús como una competencia, como una amenaza. Lo vieron como amenaza de gente que seguían a Jesús y de dinero más que nada también. Pero igual eran culpables. Mira, vamos a hacerlo en algo simple solamente para que ustedes no se enojen con ella ni no se enojen con comentarios. Los judíos mataron a Jesús y Jesús era judío y los apóstoles eran judíos y todos los que siguieron a Jesús después era judío y la mamá de Jesús era judía. Así que no podemos decir los judíos. Algunos que estaban con esa sensación problemática. Si tú tienes una tienda y yo pongo la tienda, misma tienda, delante tuyo, pero no cobro dinero para vender los productos... Mire, permíteme comentar algo. Esa expresión que los judíos mataron a Cristo es antisemita. Eso es completamente en contra del espíritu original de lo que realmente pasó y eso va en contra de la historia, porque eso no fue así. Si vamos a hablar desde la perspectiva cristiana, como nosotros cristianos que somos, Jesús dio su vida por nosotros. Hay un libro que escribió John MacArthur, se llama El homicidio, el asesinato de Jesucristo. Pero fue el imperio romano los que llevaron a cabo este procedimiento. Los judíos no tenían esta autoridad de llevar a cabo una crucifixión ni nada de esto. Entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Pero cuando se dice así popularmente, los judíos mataron a Cristo, eso se oye por ahí. Mi tío me decía eso a mí cuando me hice cristiano. Me convertí en judío cristiano. Decía, los judíos siempre dicen que los cristianos dicen que los cristianos verdaderos no dicen eso. Eso es una mala expresión. Los judíos no mataron a Cristo. Jesús dio su vida por nosotros. Lo entregaron. No lo entregaron tampoco. Al final del día, Jesús dio su vida por nosotros. Sí. ¿Ok? Era el Los judíos propósito. han Sí. sido Era y el siguen propósito. siendo el pueblo elegido de Dios. Era el propósito. Y voy a aclarar de una vez, porque mucha gente dice, ahora la iglesia cristiana somos la Israel moderna. No es cierto. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel, el pueblo escogido y elegido por Dios. Punto. Pablo dice a los romanos, ¿se habrá olvidado Dios de Israel? De ninguna manera.
disfrutar del paisaje no es solo, sino que tiene su piscina con su área de placer. Oh, wow. Está como mal. Mejor estábamos andando. Bueno, hay que usar un poco el chip, ¿no? Pero le vemos como mosaicos con cosas, el puerto. Venir por aquí es un poquito más difícil, no digo peligroso, un poquito más roscoso, lo que sea riesgoso, pero ustedes vinieron. Amén. Queríamos que tuvieran, mi amigo Alfredo, la experiencia completa de, como dice el chip de la imaginación, de tener en su mente, dónde fue que llegaron estos profetas falsos, dónde llegó el profeta Elías y dónde fue que se reunió la nación de Israel 2850 años atrás. Estamos en esta montaña, pudo haber sido aquí, allí, ahí donde quiera, el famoso Monte Carmelo. Y esto tomó lugar 2850 años atrás, cuando Israel estaba mal delante del Señor. En ese tiempo el rey era el rey Acab, casado con una mujer fea llamada Jezabel. Pero más que fea, porque la Biblia lo dice, que se pintaba los ojos con antimonio, era una mujer perversa, malvada, maquiavélica y diabólica. Ella venía de la parte norte de Sidón, donde hoy es el Líbano moderno, y ella tenía la adoración de los Baales. En el palacio tenía un total de 850 profetas falsos, 400 de Baal y 450 de Acera. Y un día se encuentra el profeta de Dios, Elías, que no era el único profeta. Había muchos profetas en ese tiempo, pero la Escritura dice categóricamente que la mayoría de ellos estaban escondidos en las cuevas, de 50 en 50 por el profeta Abdías. Ahora, Elías estaba afuera. Él era, como podemos decir, un profeta atrabancado, desafiante. Él no tenía miedo a nada y se encontró con Acab en el camino, dice la Escritura, y le dice: tú y la casa de tu padre han trastornado a Israel. ¿Y qué hizo Elías? Lo desafió. Le dijo: te reto para que mañana nos juntemos en la cima del Monte Carmelo. ¿Dónde estamos? Vente mañana con los profetas de Baal y yo vendré en el nombre de Jehová. Amén. Hagamos una ofrenda, cada quien pongamos un sacrificio, y el que responda por fuego, que ese sea Dios sobre esta nación. Amén. Y al otro día temprano se reunió toda la nación de Israel. Jezabel, Acab, los 450, 400 de Baal, todos los profetas falsos, y dice la palabra que empezaron a danzar y empezaron a hacer la faramaya. Se zanjaban la carne con cuchillos, la sangre salía a borbotones y no pasó nada. Elías hasta se burlaba de ellos. Cuando llegó a mediodía, Elías se cansó y dijo: ahora me toca a mí. Y Elías dijo esto: antes que nada, vamos a preparar el altar. Esto es muy importante porque vivimos en un tiempo cuando el altar de Dios, tanto en la iglesia local como en nuestras vidas, no está preparado. ¿Qué hizo Elías? Mandó a poner 12 piedras. ¿Por qué mandó a poner 12 piedras? ¿Alguien sabe? Sí, 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Pero por qué mandó a poner las piedras rodeando el altar? Oh, para demostrar que Jehová tiene poder, va. Para mostrar que la nación de Israel y las 12 tribus estaban divididas. Amén. Porque 100 años antes, después del reinado de Salomón, que duró 40 años, en el tiempo de Jeroboam y Roboam, las 12 tribus se dividieron. Benjamín y Judá quedaron en el sur, y las otras 10 se vinieron a establecer la capital en Samaria. Y estaba hablando de la importancia de estar unida a la nación de Israel. ¿Cómo está la iglesia cristiana hoy en el mundo? Dividida. Ahora, yo entiendo que nosotros tenemos nuestra doctrina, preceptos, principios que son muy importantes, pero hay temas que no salvan, que no son salvíficos. Si tenemos las bases principales como cristianos, debemos estar unidos como familia del Señor. ¿Por qué? Porque en el cielo vamos a estar allí, no revueltos, sino unidos en el nombre del Señor. Aleluya. Elías empezó a invocar el nombre del Señor. Y dice que trajeron la ofrenda y mandó a poner agua no 2 veces, sino 3 veces. Y luego levantó sus manos y dijo: Señor, muéstrale hoy a Israel quién es Dios sobre esta nación. Y así como se los estoy diciendo, hoy jueves 26 de mayo
del 2022, que el fuego del cielo bajó, tercer cielo, y llegó aquí a esta montaña, y dice que consumió la ofrenda de Elías, y dice la Biblia que lamió las aguas que estaban afuera del altar, y todo Israel reconoció que no hay Dios como el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos. Amén. Y luego los profetas falsos fueron llevados por Elías y su gente y los degollaron allá abajo en un río muy famoso. Así que detrás de mí ustedes pueden ver un hermoso un escenario. Este es el valle de Megiddo o de Armagedón, donde será la última guerra, de acuerdo a Revelación 16:16, y los reunió allí, que en un lugar en hebreo se llama Armagedón. La gran guerra final allí será, en este gran valle de Megiddo. Tienen arqueología de algunos cientos de años, pero de repente estar hablando de la Biblia de 3550 años y que nosotros tengamos escalinatas que llevan para un nivel superior, me habla de dos cosas. Primero, hay una fortaleza cananea. Segundo, en algún lugar tiene que haber agua. Si no hay agua, no hay lógica que ellos tengan una fortaleza cananea. Así que a tenerlo en cuenta los dos elementos y seguimos subiendo. Pero le ven las puertas. Es que es como si fuera un corredor que tiene como dientes. Le ven que entra y sale. Incluso se han puesto unos maderos. En Israel no engañamos. Se ponen los maderos para reconstruir un poquito, para tener más visibilidad. Así que, como ya tuve algún caso que alguien me preguntó si lo reconstruido es lo de arriba o lo de abajo del madero, aclaro que es lo de arriba, ¿de acuerdo? Pero en definitiva lo que estamos viendo son dos cosas. Una, la entrada de la época más antigua, y en el fondo se ven algo así como una acumulación de piedra y arena. Todo estaba cubierto. ¿Sí me explico? ¿Entienden? Todo estaba cubierto de tierra. Imagínense, pónganse el chip a funcionar y que alguien viene y descubre esto de 1500 años. Ahora, fíjate y traten de imaginar que alguien hace un corte en la piedra, un corte en la arena, un corte en la tierra. ¿Qué pasa si yo vengo bajando y de repente veo unas líneas de piedras muy paralelitas? ¿Qué significa? Que hay algo de alguna época que está construido. La pregunta sería, si lo que está construido está más arriba, ¿es anterior o posterior? Anterior. ¿Anterior o posterior? Si está más arriba. Anterior. Cuanto más arriba, más alto, más moderno. Más para abajo, más antiguo. Así que si yo tengo el nivel cananeo aquí abajo y estoy yendo para arriba y veo una línea, pues me estoy imaginando que aquí había una super fortaleza que aprovecharon la base, construyeron arriba algo impresionante. Ese nivel, estamos hablando de no más ni menos que del rey Salomón. Señores, el rey Salomón tenía tres grandes fortalezas. Una, Jerusalén, una se llamaba Hazor y la tercera, Megiddo. Los famosos caballos, los famosos sistemas de brías y carruajes y equipos de combate que habla en la Biblia de Megiddo, ustedes están parados en el lugar. Yo no voy a poder convertir a vosotros en conocedores y entendedores que están pisando la historia del rey Salomón. Para algunos están pasando por ahí, mira, hay unas piedras por allá. ¿Entiendes? Sí. Pero es muy fuerte por donde estamos. Y si subimos otro nivel, nos vamos a encontrar. ¿Ven dónde está la palma? ¿Ven lo que hay alrededor? Es como una rueda de piedras, ¿no es cierto? Ajá. Un pastel. Atención, le vemos un pastel. Quiero que le miren
para el valle. Ah. Y en los laterales tenemos como si fueran terrazas. ¿Lo llegan a ver? Es decir, yo tengo toda una construcción que sé que es cananea, que sé que tiene sus terrazas y bajan hacia el valle. Fíjate que pero no mucha. Puedo entender que desde el valle se vería la montaña, esas piedras. Y ahora el plato fuerte es piedras de un armado para sacrificios. Abraham no lo está sacando de la batata el asunto, está descubriendo que esos señores llamados cananeos hacen sacrificios. No ha aparecido de la nada, antes no habíamos visto sacrificios, no veíamos detalles en el judaísmo. Y de repente Abraham llega a la tierra de Canaán y ¿con qué se encuentra? Con que esos señores hacen sacrificios. Así que a Abraham no le habrá sido totalmente extraño que Dios le diga: yo te traje a esta tierra y en esta tierra hacemos sacrificios. Lo digo porque estoy uniendo eslabones de la cadena, como para que piensen, no ha salido de la nada el asunto. Y allá en definitiva se ha encontrado de animales, ¿cierto? Restos de huesos de animales. Pero nos permite entender que, bueno, mismo que estamos en la región de Acab, se siguió excavando para abajo y mira con qué se han encontrado. La imagen de sacrificios. Yo estoy viajando 3.550 años para atrás, hablando de sacrificios. Estoy hablando del rey Salomón, 3.000 años atrás, hablando del gran ejército que tenía. Lo pueden buscar en la Biblia, detalles y carruajes y cuestiones. Podemos hablar de Acab. ¿Se acuerdan que hemos hablado recién con Garili acá en el Monte Carmelo? De la presencia de Acab, hasta se le ha ido a buscar, a avisarle que habrá gran guerra, ¿cierto? Y desde ya que nosotros no podemos dejar de hablar del frente, del valle, del monte Megiddo, del valle en hebreo será de Armagedón. Así que la cuestión apocalíptica, que está muy marcante, nos recuerda hace 200 y pocos años atrás. Vino un hombre bajito que hablaba francés, la mujer se llamaba Josephine, él llevaba el sombrero atravesado, le gustaban las estrategias de guerra de un libro llamado la Biblia, y ese señor tan particular Era chiquito y tenía la mano siempre metida. Así que este Napoleón Bonaparte llega aquí, sube a este monte, que el monte sí es conocido, y cuando sube al monte lo codea a su teniente, mira el valle y dice: caben. El teniente no está sabiendo de qué está hablando, pero él sí quería ver si aquí entraban los 200 millones de enemigos. El valle llenarse de sangre, que llegue hasta los hocicos de los caballos, que nos haga una imagen que ya la hablábamos en Apocalipsis 16:16, en este libro de Revelación, donde tenemos el futuro. Que para que entiendan el futuro, yo lo mezclo con el pasado, lo mezclo con Elías, lo mezclo con Acab, lo mezclo con el rey Salomón, lo mezclo con Jesús allá en esa ciudad llamada Nazaret.
Nazaret, lo mezclo con Moisés y Elías en aquel monte llamado el Monte de la Transfiguración, donde Jesús se transfiguró frente a ellos. Lo mezclo con el Valle de los Jueces, con todas las historias de jueces. Allá para el sur lo mezclaré con esas 10 tribus del norte que tenían su capital en Samaria, que es la región de los samaritanos, que eligieron un monte especial llamado Monte Gerizim, que ya Josué le hacía referencia, con el bien y el mal, el Monte Gerizim y el Monte Ebal. Y esos señores, luego samaritanos, les gustó la idea y dijeron, ahí es el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. No es que lo sacaron de la batata, ellos inventan un monte y dicen, esto fue aquí. Y es por eso que recordábamos a la mujer samaritana, Jesús, los apóstoles que se separan, que Jesús esté hablando con una mujer y no es judía, y esta mujer que le pregunta, ¿a dónde voy a encontrar a Dios? Si es aquí en Samaria o es en Jerusalén. Recuerdan la respuesta de Jesús, que no será aquí o allá, sino Los son te adora en espíritu y en verdad. así es. Así que a tener en cuenta que si hablamos de Samaria y hablamos de enemigos y hablamos de este Señor y hablamos de fuerza y hablamos de una presencia muy, muy especial espiritual de Moisés y Elías en ese monte, hablábamos de Elías allá, pues todo se une y todo tiene que ver con todo. Así que pasado a presente, y paso la palabra para Galilei para hablar de esto que se llama futuro, Apocalipsis. Por un segundo, tomen en cuenta dónde estamos en este momento. Estamos en un escenario extraordinario de historia y profecía. Donde nosotros estamos, aquí se unen, como dicen en inglés, everything merges. Estamos hablando, como él mencionó, Elías, Moisés, todas estas personas, Salomón, David también, toda esta gente tan importante. Pero vámonos al futuro. Sabemos en este momento que este gran valle de Megiddo, como dice la palabra, ahí donde será el último desenlace, el último encuentro, la última gran conflagración a nivel mundial. Y esto se le llama Armagedón. Y la Biblia lo dice en el capítulo 16 y versículo 16 de Revelación. Y los reunió allí, en un lugar que en hebreo dice, se llama Armagedón. Ya explicó Alfredo, ¿no? Monte de Megiddo. Estamos en la ciudad de Megiddo, uno de los palacios de Salomón, donde tenía sus caballerizas y toda la información acá. Pero yo estoy ahora contemplando que nosotros, y lo creo, somos la última generación, culminación de la gracia. Somos el último periodo donde la gracia de Dios termina. ¿Y qué sucede? La iglesia en cualquier momento se va a levantar. Esto no solamente es una idea, una proclamación fantasiosa. Esta es una promesa de Dios. Es un pilar doctrinal. Tan seguro como que estoy parado sobre Megiddo, que la trompeta pronto va a sonar y Cristo va a llevar a su iglesia. No sé cuántos de ustedes creen en esto. Amén. Y una vez que la iglesia se levante en el arrebatamiento, 1 Corintios 15, 51 y 52, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18 y muchos pasajes más. En ese momento el mundo va a entrar, de acuerdo a Daniel 7, 8, 9, al periodo de la semana 70. Estamos en 469 semanas. Y esto sería la gran tribulación. 7 años, o la Biblia también le denomina el tiempo de la angustia de Jacob. Los judíos van a sufrir bastante. En nuestra teología lo sabemos y lo creemos. Mientras todo lo que va a pasar aquí en el mundo durante 7 años, la iglesia está ¿dónde? En la boda del Cordero. En la boda del Cordero. Pero al principio de la gran tribulación va a parecer que estamos en paz en el mundo, o van a estar en paz 3 años y medio. Se manifiesta el personaje carismático, comunicó, muy elevado, un experto en religión, economía, etcétera, que eventualmente es la bestia descrita en el capítulo 13 de Revelación, el diablo encarnado. Y a partir de la segunda parte de la gran tribulación es cuando comienzan a caer los 21 juicios de Dios, sellos, copas, trompetas, y todo culmina con la guerra de ¿qué? Armagedón. Es cuando el diablo, la bestia, trata de acabar con todo el pueblo judío. Extraordinario eso. Y entonces aquí mismo en este gran valle
La palabra dice que la sangre correrá como ríos y alcanzará los frenos de los caballos. No significa que será pura sangre. Tomen cuenta del granizo, la lluvia, las tormentas, mezclado con la sangre. Usted sabe que usted toma una gota de sangre y la pone en un vaso de agua y se hace rojo completamente así. Así va a ser. Pero cuando él dice 200 millones, ¿qué país en el mundo en este momento tiene la capacidad de un ejército de 200 millones? China. China, gracias. La China comunista. Y cuando nos vamos a la palabra, sabemos muy bien que en este momento China juega un papel importante, porque son los reyes del oriente. China está en el oriente de Israel y dice que cruzarán en seco el río Tigres y el Éufrates y vendrán por este lado y aquí se encontrarán. Esto va a ser algo extraordinario. No olvidemos Rusia. Sabemos muy bien que Rusia, muchos piensan que ya comenzó más o menos creando la atmósfera cuando tomó control o se metió a Ucrania. Ucrania y viene bajando, eventualmente sabemos que de acuerdo a Ezequiel vendrá la guerra de Gog y Magog. Así que, ¿dónde estamos nosotros? En un lugar histórico, extraordinario y profético. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos. Eso está en las manos de Dios. Dios controla el calendario. De acuerdo a las señales y la profecía, el tiempo ya llegó a su final. Yo creo que solamente estamos en una prórroga, una extensión de misericordia, porque el Señor tiene que haber venido hace tiempo ya. ¿Y por qué no ha venido? Israel este mes cumple ¿qué? 74 años de su restablecimiento. Y una de las grandes profecías de la venida del Señor es la nación de Israel que vuelve a existir, ¿no? A florecer. Una generación, ¿cuánto es? 25 años, 40 años, 70 años. Sabemos que ya estamos en este periodo. Así que donde estemos, contemplen, disfruten, vean todo este gran valle, porque un día esto va a ser un enfrentamiento, un desenlace de la última guerra. Pero ¿qué va a pasar? Vendrá el Señor en su segunda venida visible, irrumpirá de las nubes y nosotros vendremos con Él, hermanos. Vendremos con Él, vendrá el Señor en ese caballo blanco. Y dice la palabra que matará al anticristo, salvará al pueblo judío. Y entonces los judíos abrirán sus ojos por primera vez, reconocerán a Jesús como el Mesías, el mismo que vino y nació en Belén, se crió en Nazaret. Ellos testificaron también, hemos fabulado contra él. Pero gracias a Dios que sus ojos se abrirán. Me gusta lo que dice el profeta Zacarías. Dice que le mirarán las manos y le preguntarán, ¿y esas heridas dónde las obtuviste? Y el Señor, yo me he imaginado tantas veces cuando leo ese pasaje, le va a decir, con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Increíble que ellos mismos van a reconocer que Él murió por todos. Y dice, ¿qué dice el capítulo 1 de San Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Así que hasta cierto punto, como dice un predicador hace muchos años, debemos dar gracias a Dios, o muchos de ustedes, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, etcétera, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, donde quiera que vengan, Costa Rica, gracias a Dios, porque los judíos lo despreciaron para que todo el mundo entre a la familia de la fe, los gentiles. Así que, y Perú, que se me está olvidando también. Así que aquí va a ser, pero ¿saben qué va a pasar también al final? Ya no habrá dos pueblos, Israel, la iglesia, los cristianos, un solo pueblo, y el Señor vendrá y entonces establecerá su reino. ¿En dónde? Jerusalén. El diablo será atado por 1000 años y reinaremos con él como reyes y como sacerdotes. En un milenio esto será extraordinario. Esto va a pasar muy pronto. Así que donde estamos nosotros en este momento es un lugar extraordinario. Es profético, es bíblico, es histórico. Que nosotros estamos en la parte más alta, ¿cierto? Ajá. En la parte más alta, nosotros tenemos que pensar que estamos en la parte más alta de una fortaleza. Vamos a completar la frase. Si estamos en la parte más alta de la fortaleza, es lo más defendido. Y en una fortaleza tiene que haber 3 elementos para poder sobrevivir.
El primero de ellos, Agua, el segundo, comida, comida, y el tercero, aire. Ahí se queda. agua y comida, vamos bien, pero ¿cuál es el tercer elemento de una fortaleza? A la construcción de eso. Armas, armamento. Así que si tenemos los tres elementos, podemos decir que es una buena fortaleza. El primer elemento que estamos viendo acá, el más apartado, es con respecto a comida. Y si referimos a comida, lo que están viendo sería un gran silo. Colector de comida, colector de grano, y es por eso que tenemos toda esta escalerita, todo este armado para abajo. Si tenemos cierto nivel, pues recogemos en distintos niveles. Así que asunto número 1, ya vimos el tema de comida, vamos al tema número 2. Ya vimos por un lado alimento, por otro lado ahora estamos hablando de los caballos, del sitio para tener con los bebederos. Si se dieron cuenta allá abajo, y en una forma más artificial, hasta nos armaron un carrito de combate. Y fíjate que estamos en el lugar más alto, ¿cierto? Esto es lo más protegido, será lo más alto de la fortaleza. De alguna manera, pues nos sentimos muy seguros. La idea de sentirse muy seguro es que ya he visto enorme cantidad de armamento, lo más fuerte que existía en la época del rey Salomón es que él habla de carruajes, de luchas y de sistemas de combate y de una serie de otras cosas. Así que bueno, pues por ahí le pasa lo que nosotros estamos viendo. Dijimos, lo más distante que será alimento. Después encontramos aquí armamento, ¿no es cierto? Así que en la fortaleza tendrá que haber prácticas de combate. Nos podemos imaginar lo que sería saber que hay un enemigo. ¿Se acuerdan cuando se le llama a Acab? Se le dice vas a ir a gran guerra y habrá gran victoria. La verdad que la imaginación mía es muy fértil y sí puedo imaginar, ¿no? Viniendo de las montañas que venían de allá, ¿se acuerdan? Del Monte Carmelo, venir a avisarle y avisar del gran combate y las grandes victorias. Y el tercer elemento que nos está faltando, pues ya vimos el silo, aquí vemos el alimento, pues me está faltando agua. ¿Y dónde hay agua? ¿Arriba o abajo en las montañas? Abajo, donde están los manantiales. Ahora, si yo tengo un manantial abajo, pero el manantial de abajo está fuera de las murallas y me ataca un enemigo, tengo problemas, ¿cierto? Porque si el agua está fuera de las murallas y ellos me la contaminan o me eliminan, yo no puedo tomar agua. O sea que yo tengo que buscar algún sistema, alguna alternativa de tener el agua dentro de las murallas. En la época cananea no se habrán importado, porque habría poco enemigo, en definitiva. En la época del rey Salomón, pues a lo mejor se importaron o no, pero tengo mucha defensa. En la época de acá había mayor inteligencia, a lo mejor no lo sé, pero sí busco una alternativa. Si el manantial está allá abajo, yo tengo que cerrar el área externa y tengo que buscar un sistema interno para llegar. ¿Ok? Eso es muy básico. Muy básico porque tomamos super herramientas y podemos encontrar cómo hacer un túnel para llegar al agua. 2850 años atrás, estos señores, Acab y compañía, le buscarán hacer un hueco en la tierra desde la parte más alta, tiene la parte más alta y la parte más protegida, bajar por tierra, llegar hasta el manantial y el manantial que quede interno.
cómo lo hicieron, no tengo la menor idea. Pero su misión, como dice en Misión Imposible, si decide aceptarla, pues nosotros vamos a bajar por ese mismo camino, solo que está mejorado con escaleras, y vamos a llegar al canal que ellos hicieron hace solamente 2850 años. Sí. Así que nos vamos para allá. ¿Nos llegan a ver de costado? ¿Ven de allá que hay escaleras? Miren para allá. ¿Y ven allá? Esas son las escaleras originales. No esta corriente que tenemos ahora. Y nosotros hemos hecho todo un camino que llega para abajo.